Queridos hermanos de la Cumbre y los Cocos, hemos venido desde el tiempo de Navidad avanzando sobre el inicio del accionar público de Jesús. Jesús deja su casa, su familia y se aboca a la predicación de los grandes misterios del reino de Dios. Y hoy, entonces, el Señor sigue proponiéndonos un mensaje. Por eso es que nos vamos a remitir directamente al texto del Evangelio de San Marcos. Se le acercó un leproso a Jesús para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo: «Si quieres, puedes purificarme». Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Lo quiero, queda purificado». Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente: «No le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio». Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos. Y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el leproso, con su drama y su fe a cuestas, se acerca a Jesús y pide ser purificado. La situación de los leprosos en aquellos tiempos era realmente dramática. La lectura del libro del Levítico, por ejemplo, nos habla sobre cuáles eran los procedimientos que había que hacer habitualmente cuando se presentaba un caso de lepra. Y dice: «Cuando aparezca en la piel de una persona una hinchazón, una erupción o una mancha lustrosa que hacen previsible un caso de lepra, la persona será llevada al sacerdote Aarón o a sus hijos los sacerdotes. La persona afectada de lepra llevará la ropa desgarrada y los cabellos sueltos. Se cubrirá hasta la boca e irá gritando: impuro, impuro. Será impuro mientras dura su afección. Por ser impuro vivirá apartado y su morada estará fuera del campamento». De esa manera entonces Moisés ilustraba a la gente sobre cómo hacer en caso de una lepra. Vemos cómo en aquellas circunstancias la situación era terriblemente difícil para un leproso, por cuanto tendría que ser aislado. No se conocían otros métodos de prevención y de curación de la lepra, por tanto, lo que se les ocurría poder hacer para salvar de esa manera la salud de la población era apartar a los que estaban contaminados. Pero no era solamente la dolencia física, sino también la dolencia moral. ¿Por qué? Porque según la manera de pensar de la gente de aquel tiempo, la persona que tenía lepra era considerado como que Dios lo castigaba por algo. Entonces era considerado impuro. Por eso ahí el libro del Levítico dice: irá gritando impuro, impuro, como queriendo decir maldecido, castigado por Dios. Por lo tanto, al ser castigado por Dios de esta manera, no podía estar con la gente que sí llevaba adelante una vida más o menos ordenada, ¿no? Eran los conceptos de aquellos tiempos, que no se ha borrado totalmente, porque a veces yo me encuentro con personas que me dicen: estoy enfermo de hace tanto tiempo, se ve que Dios me está castigando por algo. Yo le digo: Dios no te está castigando por nada, sino que la enfermedad aparece y tenemos que asumirla y llevarla como Jesús llevó la cruz sobre sus espaldas. Pero no significa que sea un castigo de Dios, ¿no? Entonces, volviendo a lo del Evangelio, ahí encontramos con ese drama, pero también con esa fe de este hombre, porque le dice a Jesús: si quieres, puedes purificarme. O sea, como queriéndole decir: vos, Jesús, tenés el poder y la autoridad para decirle a la enfermedad que se vaya, y si vos querés, se va a ir. Y efectivamente nos dice el Evangelio que Jesús extendió la mano, lo tocó diciendo: lo quiero, queda purificado. Jesús quiere purificar al leproso, como quiso curar a todos los demás enfermos que acercaban a él y expulsar los demonios que afligían y tenían a mal traer a las personas a quienes acorralaban con sus acciones, ¿no?
El Papa Francisco, cuando hace un comentario respecto a este evangelio, habla de la compasión de Jesús. Dice, Jesús era un hombre compasivo. Ese padecer con que lo acercaba a cada persona que sufre, Jesús se da completamente, se involucra en el dolor y la necesidad de la gente, simplemente porque Él sabe y quiere padecer porque tiene un corazón que no se avergüenza de tener compasión. La compasión lleva a Jesús a actuar concretamente, a reintegrar al marginado. Entonces ahí viene la consecuencia de esta acción de Jesús. No es solamente curarlo físicamente, sino darle la posibilidad de que se reintegre sano a la sociedad, a su familia, a su trabajo, a la sociedad, poder participar en la vida de religiosa de la comunidad, ir al templo, ir a la sinagoga, reinsertarse totalmente en la sociedad. Entonces dejar de ser ya un paria, un castigado por Dios, un enfermo. Entonces vemos qué hermoso que es esto que Jesús propone acá como una manera también de tender una mano y ser solidario con aquel que está padeciendo alguna forma de necesidad, ya sea física, moral, espiritual o psicológica, cualquier forma de dolor o de sufrimiento, ¿no? Pero también Jesús quiere que lo escuchen hablar del Padre, de su amor, de su perdón, de cómo el reino de Dios se hace presente y opera entre ellos. Eso lo veíamos viendo los domingos pasados, especialmente el domingo pasado. Hagamos un poquito de memoria. Jesús va a la casa de Simón y Andrés, cura a la suegra de Pedro, está esa tarde con sus discípulos, a la noche le traen enfermos y endemoniados, él los atiende, los cura a todos. Al otro día tempranito se levanta, va a un lugar retirado, ahí se pone a orar, a estar con su Padre Celestial. Salen a buscarlo y le dicen, todos te andan buscando. Y Jesús le dice, está bien, pero vayamos a otra parte a predicar también allí, porque para eso he salido. Para eso he salido. Y nos dice el Evangelio de Marcos que fue transitando los pueblitos de Galilea y predicando y expulsando demonios. Entonces vemos, para Jesús era muy importante la predicación. ¿Por qué? Porque Él venía a anunciar la presencia del reino de Dios. Y eso se hacía a través de la palabra y de los gestos. La palabra con su mensaje, su enseñanza, presentando eso, al Padre Dios, el amor, el perdón de Dios, el reino de Dios que se hace presente, y también a través de las acciones, curaciones de enfermos, expulsiones de demonios. Todo esto quería significar una sola cosa, que el reino de Dios se había hecho presente en el mundo. Por lo tanto, entonces, queridos hermanos, para nosotros, que venimos mucho tiempo después, también este mensaje importante. Entonces nosotros también, como el leproso del Evangelio, a veces nos acercamos a Jesús para pedirle que nos libre de algún mal, de enfermedad física o moral, alguna angustia, algo que nos aqueja, que nos hace sufrir, ¿no? Haciendo esto, ¿qué hacemos? Bueno, confesamos en que, efectivamente, como el leproso, confiamos en que Jesús puede curarnos, pero también nos hace tomar conciencia de nuestra fragilidad. Nos sentimos, mientras estamos sanos, somos omnipotentes, capaces de hacer cualquier cosa, de desafiar cualquier cosa. Cuando estamos enfermos o aquejados por algún mal, nos damos cuenta de lo pequeños, de los débiles y frágiles que somos, ¿no? Entonces confiamos, confesamos que necesitamos al Señor, que necesitamos su gracia para poder vivir dignamente, ¿no? Pero también Jesús quiere que nos acerquemos a Él para escucharlo, para seguirlo, para amarlo, no solamente para buscar algún remedio, alguna aflicción o dolor que tengamos en ese momento, sino sobre todo para aprender de Él, para escucharlo y para amarlo como lo hicieron los apóstoles. Le pedimos al Señor, a la Santísima Virgen nuestra Madre, esta gracia tan hermosa de también nosotros poder seguir el ejemplo de esta persona aquejada por la lepra. Quiero aprovechar para darles un mensajito. Este miércoles 14 es el miércoles de ceniza, con el cual comenzamos el sagrado tiempo de la Cuaresma, tiempo de preparación para celebrar el misterio de la Pascua. A las 19:30 horas celebraremos la misa de cenizas.
al comienzo de la celebración vamos a juntar todos los olivos secos del año pasado, del Domingo de Ramos, y los vamos a quemar. Luego esa ceniza será impuesta en nuestra cabeza como señal de penitencia, de arrepentimiento. Es a las 19:30 horas aquí en la iglesia parroquial del Carmen. Es día de ayuno y abstinencia. ¿Qué significa ayunar? Comer un poco menos, quedarse con un poco de hambre, con una cosquillita en el estómago, ¿no? Y abstinencia, fundamentalmente la iglesia propone abstinencia de carne, nosotros que somos tan carnívoros. Pero también, además de la abstinencia de carne, uno puede sumarle otras cosas, ¿no? Hacer abstinencia de algo, de pan, de dulces, de cigarrillo, de el vinito que a lo mejor acostumbramos a tomar en la mesa. Hacer abstinencia, por ejemplo, de celular, no tenerlo permanentemente en la mano, dejarlo un par de horas, volverlo a tomar, volver dentro de 2 horas, volver a mirarlo de nuevo. La computadora, apagar la radio, no tenerla prendida todo el santo día, la televisión. De aquellas cosas que nos atan demasiado, eso sería interesante hacer como un ejercicio de desprendimiento, de que esas cosas no nos aten, no nos absorben, porque si no al final terminamos siendo esclavos de las cosas. Y solamente hay que ser esclavo del amor de Dios, que es el auténtico liberador. Luego, los días viernes, a las 19 horas, rezaremos el Santo Vía Crucis. Y les recuerdo que también los días viernes la Iglesia nos propone que hagamos abstinencia de carnes. Les doy la bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familia, los acompañe y permanezca para siempre. Amén.